Se va a fabricar un pequeño instrumento que es un galvanómetro tangencial. Es uno de los primeros instrumentos que se fabricaron para detectar y medir la corriente eléctrica. Su construcción es muy simple. Solo utiliza una bobina de alambre magneto y una brújula. El embobinado debe realizarse con muchas vueltas de alambre muy fino. Este es el calibre 34. La bobina se va a realizar sobre esta tapa de plástico, la cual tiene un diámetro ligeramente mayor que la brújula. Se enrolló 150 vueltas. En realidad debería de ser más vueltas y con un alambre más fino, pero es suficiente para esta demostración. La misma tapa con la que enrollamos la bobina nos sirve de base. Se van a hacer unas ranuras a los lados para poder insertar la bobina. La impregnamos con pegamento y por aquí salen los dos cables de la bobina que irán a la corriente que queremos medir y en la parte superior colocamos nuestra brújula. ¿Cómo funciona este aparato? Pues bueno, cuando nosotros aplicamos corriente a la bobina, se genera un campo magnético. Este está en dirección perpendicular a la misma, de modo que la aguja de la brújula va a tender a alinearse con esta misma. Esto se puede observar a tomar una pila y aplicarle corriente. Podemos observar que la aguja de la brújula se está orientando a 90 grados. Esto es porque se está alineando con el plano de nuestra bobina. Sin embargo, tenemos que notar que hay dos campos magnéticos que están afectando aquí. Uno es el campo magnético de la Tierra y el otro es el campo magnético que generamos con la corriente que tenemos en medida. El campo magnético de la Tierra trata de alinear la aguja de la brújula hacia el norte, como es su naturaleza, mientras que el campo magnético de nuestra bobina tiende a alinearla hacia una posición a 90 grados de la misma. De modo que para que utilicemos bien el instrumento, tenemos que girar la base hasta que el plano esté en la misma dirección. En la que está apuntando la aguja de nuestra brújula. Es decir, que en esta posición tenemos cero corriente y la aguja marcará, digamos, a un valor exactamente de cero corriente. Entre más corriente a nuestra bobina, el campo generado va a tender a hacer que la aguja se incline más a 90 grados. A mayor corriente, mayor será la reflexión de la aguja. La prueba de funcionamiento, primero hay que conectar el instrumento a la fuente de poder y colocar una resistencia de 100 ohmios. Si no, de otra manera tendríamos que utilizar voltajes muy pequeños. Y bueno, la corriente la vamos a medir con nuestro multímetro. Podemos ver que el plano de la bobina está alineado al norte y la aguja está apuntando a la posición de 0. Ahora vamos a encender la fuente y comenzar a aumentar el voltaje. Primero vamos a poner 0.1 voltios. Vemos cómo se mueve el multímetro y también la aguja. Y estamos registrando un 0.79 miliamperios. La aguja se movió aproximadamente 5 de las divisiones que se encuentran en la brújula. Es decir, podemos registrar 0.5 o hasta 10 miliamperios de corriente. Aumentamos el voltaje a 0.96. La aguja se mueve un poco más, aumentando el amperaje y continuamos
aumentando más voltios. Aumenta el amperaje y continuamos. Punto 3 Como vemos, voltios. la aguja se sigue moviendo, al igual que el amperaje. 4, la aguja se sigue moviendo, el amperaje aumenta. Punto 5 voltios. Punto 6, punto 7. A medida que aumenta el amperaje, el movimiento de la aguja es cada vez más pequeño, es decir, que tenemos una mayor sensibilidad al inicio del movimiento para las corrientes más pequeñas. Ahora vamos a colocar 1.5 voltios para las corrientes más pequeñas. Ahora voy a colocar 1.5 y 2 voltios. Vemos que la aguja ya casi no se mueve. 2 voltios. Vemos que la aguja ya casi no se mueve, ya se